Pues buenas noches a todos, qué alegría tenerlos otra vez. Hoy tenemos un tema especial que es el tema de Lilith y Príapo, ¿no? Ana y Gabriel me preguntaban por chat qué era ese símbolo que llamábamos Príapo en la carta de Syncromoon y en la carta de, del Astropack. Entonces, pues quería hablar de qué es realmente Lilith. Entonces, primero, pues Lilith astronómicamente, ¿qué es? Lilith realmente no es un planeta, es un punto geométrico que nos habla de que donde, o sea, la Luna en su órbita alrededor de la Tierra no se mueve en una órbita circular, sino en una órbita elíptica. Entonces, el punto donde está Lilith es el punto más lejano donde la luna puede estar en nuestra carta astral, pero realmente es el punto en donde puede estar la luna, no donde está, ¿no? Entonces, eso hace que sea un punto abstracto, un punto intangible, ¿no? Es un lugar, y como hay un punto más lejano, también hay un punto que es contrario a ese, que es el punto que vamos a llamar Príapo. Entonces, realmente son dos puntos geométricos que se llaman Príapo y Lilith, ¿no? Lilith o la luna negra. Entonces los vamos a ver en conjunto. Lilith, como está relacionado con la luna, porque es el punto más lejano en el que está la luna, pues por eso mismo va a representar temas del inconsciente. Pero es un inconsciente con turbo, porque si la luna, que es un cuerpo físico, nos habla del inconsciente, este es un punto lunar, entonces más oculto todavía, ¿no? Entonces, por eso hay una gran dificultad no es fácil hablar de Lilith con un cliente, porque si nosotros entramos leyendo Lilith, probablemente no toquemos la profundidad de lo que quiere decir, ¿no? Por eso yo recomendaría siempre primero leer todos los otros planetas, ¿no? Y dejar de último tanto los nodos, que también son lunares y también tienen que ver con el inconsciente, y Quirón, ¿no? Porque Quirón también va a hablarnos al final de cuál es el dolor, pero el dolor también va a ser una síntesis de lo que yo no pude entender de mi carta, porque uno primero hay que hacer toda la consulta para ver qué planetas entiendo, qué planetas no entiendo, es decir, qué planetas tengo en luz y qué planetas tengo en sombra, para después mirar a través de todas esas sombras cuál es el dolor de la sombra y cuál es lo que ni siquiera sé que me duele, ¿no? Porque Lilith de alguna manera es eso que yo no sé ni me había dado cuenta que a mí me dolía, entonces pues tiene esa dificultad en su lectura. Como Ana y Gabriel nos habían pedido que hiciéramos una interpretación, entonces pues yo tengo acá las cartas de ellos. Antes de eso, quiero mostrar una cuestión. Bueno, espérense, comparto. Compartir. Entonces, primero hay un concepto que hay que tener claro, y es que hay como Lilith y Príapo, acá no está marcado Príapo, pero Príapo estaría a 17 grados de Cáncer en esta carta que estamos mirando aquí. O sea, Lilith está a 17 de Cáncer, Príapo estaría a 17 de Capricornio. Hay dos formas de calcular Lilith. Una es la que se llama la verdadera, y otra la que es promedio, ¿no? Entonces, son dos cálculos diferentes y en algunas veces va a dar dos posiciones diferentes. Para que ustedes vean cuál es la diferencia entre las dos, voy a animar aquí en esta carta el movimiento de Lilith para que vean cómo se mueve.
Si se fijan cómo aquí está, va de Géminis a, a Cáncer, se vuelve a Géminis, se vuelve a Cáncer, se vuelve a Géminis, se vuelve a Cáncer, ¿no? Y esto se devuelve, ahí sigue en Cáncer y ahora va Leo, se devuelve a Cáncer, va Leo, se vuelve a Cáncer, ¿sí? Entonces es un punto oscilante. Entonces hay astrólogos que dicen, no, ese punto no lo considero, sino va a considerar el punto medio, que es un promedio que no se mueve tanto, ¿sí? Entonces paremos, este es el punto promediado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, y nosotros en el programa que hizo Jairo, tenemos los dos. Entonces esos dos en el programa están pintados del color magenta y el color violeta, ¿sí? Y el que es promedio tiene, el que es el true, ¿no? Tiene la T, ¿no? Que es el verdadero. Y el que es el real está en un color más claro, ¿sí? Entonces, la de Ana, por ejemplo, tiene los dos puntos muy juntos. Carmen, por ejemplo, que es la otra persona que ahora seguro va a entrar, tiene a la Lilith verdadera en el dodecanato de Sagitario y tiene el promedio en el dodecanato de Virgo. Entonces hay mayor diferencia. ¿Cuál usa uno? Pues realmente eso ya depende de cada astrólogo, de la práctica que haga y de los casos que vaya teniendo para ver con qué Lilith se identifica más, ¿no? Entonces, eso primero, o sea, hay dos posiciones de Lilith. Para Ana y Gabriel, ¿no? Que además son pareja, entonces es interesante ver cómo funciona su Lilith. Lilith y Príapo están juntos, ¿no? Hay una particularidad en la carta de ellos y es que si miramos la carta de Ana, tiene a Lilith en Leo y en el dodecanato de Leo, ¿sí? Ambos. Y tiene a Príopo en Acuario. Si miramos la carta de Gabriel, Gabriel tiene a Lilith en Acuario, en el dodecanato de Leo, ¿no? Y entonces tiene a Príapo en Leo. Entonces, vean que siendo pareja de alguna manera, lo que dice, por ahora digamos que es lo que dice Lilith de una persona, es lo que es Príapo en la otra, ¿sí? Y al contrario. Entonces ahí pues ahorita vamos a mirar qué puede llegar a significar, pero es interesante esa relación. Entonces también estamos mirando los dodecanatos, ¿no? Para darle el matiz a ese Príapo y a ese Lilith. Entonces, a nivel de interpretación, yo parto de dos palabras claves. Una es la de Príapo, que va a ser la vergüenza, y Lilith va a ser la desvergüenza. Y funcionan en eje porque realmente están unidos. La vergüenza es algo que yo tapo, o sea, y normalmente es algo que sucede en los primeros años de vida, con mis primeros compañeros o las primeras personas que conocí, ¿no? Entonces, esa persona, eso lo vamos a tapar, ¿no? Lo vamos a reprimir. ¿Y qué pasa? Cuando uno reprime algo, se vuelve como una olla express y en algún momento va a salir de una manera exagerada. Y por eso lo vamos a llamar desvergüenza, porque sí puede suceder de dos maneras. O la desvergüenza es mía y entonces yo termino estallando y expresando algo que no quería expresar, o proyecto esa energía en alguien más y otra persona me va a expresar de una manera exagerada eso que yo reprimí, ¿no? Entonces, viendo la carta no sabe uno cuál de las dos va a suceder, ¿no? Puede ser una o puede ser la otra. Depende de cómo haya yo gestionado esas cosas
yo reprimí en mi propia infancia. Es difícil de detectar porque es algo que sucedió muchas veces cuando uno era muy pequeño, ¿no? Y que se le olvida, uno lo tapa, lo niega hasta que psicológicamente genera un bloqueo y solamente va a ver después ese Lilith que actúa de una manera intempestiva y que uno dice, pero ¿por qué? Entonces hay que hacer todo un análisis para llegar a ver dónde está realmente ese Príapo en la carta de uno, ¿no? Y qué significa. Obviamente como Príapo tiene que ver con una represión, pues la represión también se genera un trauma, ¿no? Y ese trauma genera al mismo tiempo un enfado, una furia, ¿no? Porque que ya a nivel mitológico, ¿qué representa cada uno de los dos polos? Entonces, por un lado, Príapo se lo representa como un personaje con, un, con una erección gigantesca, ¿sí? Y eso nos muestra como ese momento en el que las otras personas nos señalan y nos hacen como una burla, ¿no? De lo que nosotros sentimos como un placer. O sea, ahí hay el doble juego de que la erección representa la excitación, pero también representa como un salir al ruedo de una manera exagerada, ¿no? Y entonces se nos señala y se nos hace ver que no somos como todos los demás, que tenemos algo diferente. Y esa sensación de que no encajamos es la que nos va a terminar doliendo y vamos a terminar tapando para que la gente no se dé cuenta que no somos como los demás, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la idea de la prohibición por eso, porque realmente el punto de Príapo es algo que está prohibido a un nivel social, ¿no? Como de alguna manera el que a un hombre se le note la erección en un contexto social, pues es algo que genera un impacto, ¿no? Y que no está, entre comillas, bien visto, ¿no? Y ese tipo de reacción, pues se va a trasladar también en todos los campos, ya dependiendo de la casa, ¿no? No necesariamente tiene que ser en el ámbito sexual, ¿no? Puede ser si es la casa 3 pues es el ámbito de la, de la comunicación, si es la casa 4 en el ámbito familiar, si es en la casa 5 en el campo del amor o de la creatividad. Bueno, pues se pueden ver los diferentes los campos dependiendo de la casa. Entonces, por el otro lado, ¿qué es Lilith? Lilith es esa primera mujer de Adán, ¿no? Que era creada igual que Adán. Se dice en la Biblia y sobre todo en la Biblia hebrea, en la Torá, que Lilith es, o sea, que a Adán no le gustó que Lilith no le siguiera la cuerda en todo lo que quería, ¿sí? Y por eso Adán se quejó ante Dios de que Lilith pues no era la que después iba a ser la luna blanca, ¿no? En lugar de la luna negra, que la luna blanca es la luna de la maternalidad, de la memoria, del contener, del proteger. Lilith quería ser igual que Adán y hacer lo mismo que Adán, ¿no? Y entonces se dice que a Lilith se la echa del paraíso, pero también hay otras versiones que dicen que Lilith se fue, que Lilith dijo, pues si no me van a dejar ser como yo soy, pues más bien me voy. Entonces, por eso, de alguna manera, Lilith va a representar una venganza, un desquite, como hay una furia y como decir, pues ahora, si no me dejaron hacer esto, pues hago esto otro, ¿no? Y tiene esa imposición que va a hacer que haya una exageración en en la forma de actuar, ¿no? Príapo, por un lado, tiene ese síndrome de la oveja negra, ¿no? Cuando yo estoy conectado a Príapo, eh,
me siento rechazado, pero ese rechazo está metido en el inconsciente, ¿no? La reacción es la que va a generar a Lilith. Entonces, siempre vamos a ver esa relación Príapo-Lilith como un eje, ¿no? Entonces vamos a entender, no solo cuando leamos Lilith, no vamos a leerlo solo en la casa y el signo en el que está Lilith, sino vamos a ver al otro lado, en el eje, qué casa está y en dónde se manifiesta. Mm, bueno, ahora para seguir pues con el tema que teníamos, pues vamos a mirar las cartas de Gabriel y de Ana. Están por ahí, si quieren de pronto nos cuentan algo de quiénes son, dónde están y... Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias por responder a la pregunta. Estamos en Canadá. Y yo soy de Colombia y Gabriel es de Egipto. Mm. Y somos pareja hace... Desde el 2006. 2006. Ya. ¿Y qué más podemos decir? Como les decía, pues al principio, ir a Lilith directo, pues es como un ejercicio que no debería hacerse entre comillas, pero pues lo vamos a hacer acá forzados. Entonces, vamos a empecemos con la carta de Ana, ¿sí? Entonces, voy a mirar los dos. Ustedes tienen la ventaja de que el Lilith verdadero y el Lilith promediado son iguales, entonces facilita la lectura. Porque cuando tenemos los dos, como que en mi carta, por ejemplo, están muy separados y están en signos diferentes. Entonces, como que dice, bueno, ¿cuál es mi Lilith? ¿No? ¿El verdadero o el promediado? Entonces ahí ya tengo que hacer dos análisis para poder entenderlo. Por ejemplo, Ana. Entonces, Ana va a tener a Príapo en el signo de Acuario y en la casa 2. Entonces, mi primera suposición sería que, ¿cuál sería la vergüenza? Entonces, la vergüenza sería, primero, con el tema del cuerpo físico. Y segundo, con el tema de Acuario, de ser diferente, ¿no? Acuario es como ese signo que es el marciano, ¿no? El marciano en el sentido de que es extraterrestre, ¿no? Que es muy raro. Entonces, ¿qué puede dar un Príapo en la casa 2 y con Acuario? Pues como que en algún momento, no sé si te sucedió algo así, te hicieron sentir de niña como que no encajabas con tu cuerpo, que la manifestación física que tú hiciste en algún momento de una manera espontánea y natural fue censurada y te dijeron, no, eso no se puede hacer. No sé si con solo eso lo identificas o no. Sí. De niña, igual siempre me he sentido extraña, sí, no de este planeta. ¿Y cómo ha sido la relación con tu cuerpo? Creo que se sintió más en la adolescencia que en la infancia, o desde la adolescencia, Sí. no en mi cuerpo, o no aceptación del cuerpo, puede ser. Porque la casa 2 tiene que ver o con el cuerpo o también con la parte económica, con toda la parte material. Mm. Entonces ahí es donde se dejan los puntos suspensivos y hay que hacer toda una meditación y hay que ver y recordar, bueno, qué pasó en la infancia y si en algún momento hay un hecho que marque infancia o adolescencia. Obviamente, esto es temprana, o sea, cuando uno, en la adolescencia es cuando uno más siente las vergüenzas de una manera que lo saca de la sociedad, porque un niño, pues finalmente le queda escondido la vergüenza, pero más en el inconsciente. En cambio, en la adolescencia, como que es algo que uno se da cuenta que no encaja y que si hace determinado tipo de acciones, pues no va a ser aceptado. Entonces la reprime y genera un encapsulamiento que en algún momento va a estallar. Entonces, eso
esta posición se va a reflejar en el otro lado, que es Leo, ¿no? Y en la casa 8. Entonces, la casa 8, pues es una casa que astrológicamente tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿no? Con la expresión de la sexualidad. Como está en la casa, en el signo de Leo, pues es como la naturalidad, ¿no? Leo es un signo que es muy natural, muy espontáneo, que se deja ver pues como es. Cuando está Lilith ahí reprimida, puede haber los dos casos, o que yo no me dejo mover, no me dejo ver, o que en algún momento termino mostrando todo. No sé cómo, pues eso es algo que pues empieza a ser mucho más privado, porque igual ahí habría que ver qué pasa en las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Que pues no lo vamos a tratar acá, pero es parte de lo que viene, sobre todo con Lilith, que ya de por sí es un símbolo sexual, pero estando en la casa 8 pues se amplifica ese tema con lo sexual. Ahora, si por ejemplo prendemos acá los aspectos, aparece otra información bien interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la carta de Ana, acá yo puedo apagar las cúspides para mostrar cuáles son las principales cuadraturas que tienen los dos Lilith, ¿no? Y ambos están, por un lado, con Júpiter y por el otro lado, con Saturno. Entonces, yo lo primero que hago cuando veo esto es decir, bueno, Júpiter, ¿a quién rige? Entonces, Júpiter rige el ascendente. ¿Y a quién rige Saturno? Prendamos acá las cúspides. Entonces, Saturno va a regir a la casa 2, que también tiene que ver con el cuerpo. Curiosamente, Saturno está en la casa 5, que representa a los hijos. Entonces, me parece que me han comentado que no tienen hijos. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí es interesante esa voluntad de no haber tenido hijos, porque pues Lilith se comía a los hijos, ¿no? Y Lilith muchas veces se relaciona con temas de abortos, o con temas de no querer tener hijos, ¿sí? Y Saturno, pues de entrada también va a ser como ese freno, ¿no? Que va a decir, no quiero tener hijos, ¿no? Porque hay un miedo a algo que puede pasar y que puede representar algo que sucedió cuando tú eras niña y que no quisieras que lo tuviera un hijo tuyo, ¿sí? Entonces ahí te dejo pues una serie de temas de reflexión que son muy personales, ¿no? Esto pues no, es muy difícil hablar de Lilith realmente en grupo, ¿no? Pero pues sí, la idea es que podamos ver esos temas. Súper. ¿Cómo lo ves hasta ese punto? Sí, sí veo la conexión. Sobre todo cuando hablas del no tener hijos, porque es más claro por qué no quiero tener hijos. Porque pues se ve ahí Saturno, o sea, es como un no que dice ahí, no, usted, los hijos, ¿sí? No es algo que diga uno, tengo un Júpiter en la casa 5 y, ¿no? Y tengo una cantidad de planetas en la casa 5, sino hay un miedo, ¿no? Lilith va a venir, y Lilith, y como se ve acá, pues Lilith, como forma un eje con Príapo, genera todo un cuadrado, ¿no? Donde hay como un miedo de pronto a perder el equilibrio, porque decimos que esa relación entre Júpiter y Saturno es la relación que hay entre el acelerador y el freno, ¿no? En la carta astral es el que le quita a uno el equilibrio social, ¿no? Porque son planetas que son sociales. Entonces, el no encajar en la sociedad, el sentirse como extraño porque no lo siente uno en sí mismo, ¿no? Habría que ver cuál es la causa, ¿no? De todas maneras hay una causa en la casa 2, ¿no? En el cuerpo, en algo que sucedió en lo físico, que termina diciéndote, yo no puedo ni tengo derecho a traer a un niño al mundo porque físicamente no es correcto, ¿no? Tiene que Inclusive ver porque más, creo que tiene que ver más con el manejo de recursos.
exacto, Sí. ya. Ujú. Entonces, esa sería una de las lecturas, ¿sí? Entonces, pues para ti es muy, muy claro que Lilith se va a manifestar después en una forma positiva en el momento en el que en las relaciones sexuales seas cada vez más espontánea y más creativa, ¿no? Entonces, una cosa es la sexualidad por el mismo placer, que eso es muy leonino, y otra la sexualidad para tener hijos. Entonces, cuando se resuelve ese dilema, pues ahí hay una explosión de creatividad increíble, ¿sí? Ahí también entra el tema de la astrología, por ejemplo, todos los temas esotéricos, todos los temas que son ocultos, pues cuando Lilith está en la casa 8, pues es la posición donde Lilith está más contenta siendo, entre comillas, brujita, ¿no? Es la capacidad de hacer las cosas y ver y entender el mundo de una manera diferente, con mucha espontaneidad, porque Leo es un signo de fuego, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, una semicuadratura con el nodo, no, el nodo sur. Sí, el nodo sur pues tiene que ver con temas ancestrales, temas del pasado. Entonces probablemente esta posición de Lilith tenga que ver con algo que sucedió, si se cree en las vidas anteriores, puede ser inclusive algo que le sucedió a un antepasado, ¿sí? O sea, puede ser tanto en la infancia temprana como en algo que viene inclusive arrastrándose de generación en generación, ¿sí? Acá pues se ve esa misma relación como están en el mismo eje del nodo norte con Príapo, ¿no? Y Príapo pues decimos que es lo que está en el pasado. Entonces, de alguna manera hay una conexión también ya en el lado positivo del propósito del alma. Decimos que el nodo norte representa hacia dónde quiere ir el sol, ¿no? Hacia dónde quiere ir el alma, ¿no? Entonces, aquí el nodo está en el eje de Piscis y Virgo, ¿no? Que es el eje de la sanación. Entonces, hay un tema a sanar en la relación con la creatividad, ¿sí? Porque hay, por un lado, un impulso sexual, pero hay como un freno, ¿no? A la hora de manifestar creativamente esa sexualidad, ¿sí? Y por eso Júpiter está en el signo de Escorpio, que es parecido a la casa 8, ¿no? Además tienes la luna en Cáncer y en la casa 8. Entonces hay muchos temas de algo que se oculta, ¿no? En el tema de lo sexual. Entonces, pues eso para reflexionar. Entonces, vámonos a la carta de Gabriel, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, Gabriel tiene a Príapo en Leo y en el signo de Acuario, en el dodecanato de Acuario. Entonces, aquí, si para Ana, que tiene a Príapo en el signo de Acuario, ¿sí? Veámoslo otra vez acá, ¿sí? Príapo en el signo de Acuario, mm, el sentirse avergonzada de ella era sentirse como marciana. Para Gabriel la vergüenza sería en la forma de manifestar la espontaneidad, manifestarse espontáneamente, ¿no? Leo es el signo que dice, este soy yo, ¿no? De todas maneras tiene esa vibración acuariana, ¿no? Entonces ahí podría uno ver que hay una identificación, ¿no? Que a nivel sexual además puede llegar a ser muy positiva. Entonces, eso es interesante, ¿no? Miren que también está en la casa 2, entonces hay una resonancia con el tema de lo físico, del cuerpo, ¿no? Se pueden entender, se pueden relacionar porque ambos entienden el avergonzarse a cierta forma de la parte física de una manera similar o de la parte económica de una manera similar. Y por el otro lado, pues Lilith se va a manifestar al otro extremo de una manera acuariana, ¿no? Y es
y en la casa 8 también. Entonces, si decimos que la casa 8 tiene que ver con lo esotérico, con lo misterioso, con lo oculto, pues en Acuario hay como una libertad para expresar esa interioridad, ¿no? Entonces se complementan muy bien, ¿no? Y diría uno que en cierta forma como que terminan anulándose, ¿no? Son energías tan simétricas que terminan como diciendo, ¿no? Como equilibrando los dos polos. En Yusef, en Gabriel, también tiene cuadraturas y está con la cuadratura en el signo de Neptuno, ¿sí? Y Neptuno está en la casa 5, que decimos otra vez que es los hijos. Y Neptuno es como el alejamiento, Neptuno es la invisibilidad. Entonces, cuando uno tiene Neptuno en la casa 5 y en Escorpio, de alguna manera también le dice a uno que aquí hay una voluntad de no tener hijos, ¿no? Igual que Saturno puede decir, hay ciertas limitaciones físicas, Neptuno habla más de unas limitaciones morales, ¿sí? Pero las dos se van a terminar superponiendo en común acuerdo, ¿sí? Entonces, eso me parece bien interesante. En la carta de Gabriel, pues además de tener a Lilith en el dodecanato de Leo, aquí hay otros dos símbolos que van a representar asteroides. Normalmente no están prendidos los asteroides en muchos programas de astrología. Con el Synchromon y con el Astropack, pues es muy fácil prenderlos y apagarlos. Entonces acá los tengo prendidos y curiosamente pues también ahí está el símbolo que va a representar a Juno, ¿no? Juno para mí es un planeta que representa las uniones, ¿no? Las alianzas, y por eso de alguna manera es muy un signo de aire. Entonces, eso hace que Lilith, como decimos que no tiene cuerpo, Lilith va a coger todo planeta con el que se junta y va a tomar el cuerpo de ese planeta, ¿no? Y entonces, a nivel del, de las relaciones, pues se va a manifestar Lilith. No sé si ustedes, ¿cómo fue su matrimonio? ¿Fue un matrimonio con todo el timbal o fue más privado, fue más... Privado, además fue una ceremonia con un chamán privado. Ah, entonces ahí está Lilith y aquí está el matrimonio, ¿no? El matrimonio es uno. Y la casa 8 es el chamán, ¿no? Y Lilith obviamente pues también es el chamán, ¿no? Entonces, vean que aquí está, y inclusive también aquí muy cerca está Palas, ¿no? Palas yo lo asocio con el elemento fuego, ¿no? Y el elemento fuego es la espontaneidad, ¿no? Entonces, si en el matrimonio están Palas y Juno, pues ahí hay la velocidad de Palas, ¿no? Y el decir lo vamos a hacer de un momento a otro y lo vamos a hacer en un ámbito privado de casa 8 y con Lilith, con un chamán, ¿no? Porque Lilith es el chamán, ¿no? Y va a ser un matrimonio alternativo, eso es Acuario, ¿no? Entonces, pues en tu carta está perfectamente marcado ese momento, ¿no? Y además esta cuadratura con Neptuno también le da ese aire místico, ¿no? Que es diferente al religioso, porque lo sagitariano es lo que es verdaderamente religioso, ¿no? Cuando yo tengo mucho Sagitario, mucha conexión con Júpiter, ahí tendría yo como la iglesia más ortodoxa. Neptuno es la mística y la conexión directa con lo divino. Entonces, acá este Lilith está totalmente, ¿cómo se dice? Como se manifiesta a través de Neptuno, ¿no? O sea, se manifiesta a través de la mística. Entonces, ahí otra vez, pues si vamos otra vez a la carta de Ana, pues empieza uno a ver cómo esto empieza a funcionar igual, porque como están en las mismas casas, pues
aquí está el mismo matrimonio, ¿no? Y están los mismos elementos y está el mismo acuario. Entonces, y aquí también está al otro lado Juno. ¿Vea? Esto es demasiado coincidencia, ¿no? Porque para que Juno esté en una carta de una persona que nace en el 69 junto a estos dos y después esté en el signo de Acuario, ¿no? En el año, esto es en el 65, también al lado del mismo eje, pues eso es mucha coincidencia y terminan casándose de esa manera, que es algo que no hace todo el mundo. Entonces, pues aquí sí que está muy manifestado, ¿no? Ya en la vida real a Lilith, y está trascendido, ¿no? Porque en el momento en que ustedes se casan ante un chamán, ese Lilith deja de estar reprimido y se manifiesta como quiere, ¿no? De hecho, ahí sí dice, pues esto era lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues muy bonito, ¿no? Sí, Ah, pues chévere. sí, muy Muchas bonito. gracias. Gracias. Bueno, no alcanzó a llegar Carmen, entonces no sé si alguien más tiene preguntas respecto a esto. Miramos, Sí. Sergio, Javier. sí, buenas noches. Pues mira, estamos súper sorprendidos porque estoy con mi esposa también. También tenemos lo que tú estabas diciendo y yo tengo a Lili en Leo y ella tiene a Lilith en Acuario. Yo creo que no tengo tu Y es carta, muy parecido a lo que tú estabas diciendo a la pareja con la que estás estudiando. Hay pero muchas cosas que coinciden, hay muchas cosas coincidentes ahí. Entonces no sé si podríamos mirar también. a ver, sí, lo podemos mirar. Veámoslo. Vea, por ejemplo, este es un caso en el que hay una gran diferencia entre el Lilith Lilith promediado y el Lilith, y el promediado y el verdadero. Vean la sí, diferencia que usted tiene. Uno está, o sea, el verdadero está en el dodecanato de Libra y el Libra. promediado está en el signo de Tauro. Lo que tienen en común es que ambos están relacionados con Venus y Con Venus Venus. está ahí metido. Entonces, claro, ahí dice uno, pues va a buscar y está prácticamente en el punto medio, ¿no? Ya que a nivel de De grados acuerdo. está muy, muy cerquita. Entonces, miremos, ven y saquemos de una vez tu carta, hagámosla acá, a ver, entonces, ¿qué hago? En el más, ¿no es? En el más. En el El más. más, sí. En el más, sí. Entonces, ¿me recuerdas tu nombre? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo te llamas? Claudia, sí, señor. Claudia. Claudia. Melo. ¿Tu apellido? Melo. ¿Melo? Sí, señor. Melo. Entonces ponemos, de una vez pues hacemos medio tutorial de esto, femenino, lo voy a poner en el grupo 6, que es donde tengo a todos mis conocidos. ¿De dónde eres? De aquí de Bogotá. Bogotá, entonces buscamos Colombia o ponemos Bogotá, ponemos tu fecha, ¿qué fecha es? Sí, señor. 8 de junio. 8 de junio 06 del año 74. 1974. Pasó. 1974. ¿A qué horas? 11, 14 y 34 segundos. 34. Ese es, espérate, 11. Entonces pongo acá DH para que me dé la hora real. 11, 14, 34. PM, sí, señor. 34. PM. 34. En ¿Qué? segundos.
11, 14, 34 segundos. Sí, ahí está bien. 11 34. ¿Pero es PM? PM. O sea que esto es... 11, 14, 34 segundos. Entonces 34 segundos número PM. sería... Si es las 11, entonces son las 23. 23. Sí. Sí, 23. 23. Listo. Entonces, acá Y está. 34 Ahí segundos. está, mi amor. Y 34. O sea, aquí arriba ya dice Sí. sábado, junio 8, 74 a las Sí, señor. 23 y 14. Bien. Listo. Entonces ponemos guardar y lo ponemos acá. Vean las cantidades de Sí. cuadraturas, ¿no? Y cuadratura a Venus, ¿no? Por este lado, ¿no? Guau. Increíble, ¿no? Es que eso es imposible de hacer. O sea, si uno pone un anuncio en el periódico, quiero conseguir a una persona que tenga, no lo va a conseguir, ¿no? Eso es increíble como quitemos las casas para mirar. Ya, ahí está, ¿no? El eje Lilith, Príapo, pum, con Venus. Y vamos a ver la carta de Javier. A ver, quitémosle acá Javier. Y entonces, pues tiene esa relación Lilith con Venus aquí en el signo de Leo. Venus. Ujú. Bueno, vamos a poner las casas a ver qué nos dice. Entonces, claro, acá como tiene los dos tan separados, Claudia, ¿cómo los tiene? En Claudia está mucho más cerca. Unidos, Entonces, diría un poco. ese es un tema ya de reflexión, ¿no? ¿Cómo interpreta uno eso y con cuál se va? ¿No? Hay unos que dicen no, el promediado, y hay otros que dicen no, el verdadero. Entonces, en ustedes pues Por no hay, ejemplo, o sea, en el de todas caso, maneras en está en el Libra. caso, sí, en el caso de Claudita, desde cuando descubrimos lo de Lili, con la que más se ha sintonizado es con la rosadita, Sí, con la Lili, la verdad, no, la promediada. la promediada, sí, es con la que más los aspectos, cuando le hemos hecho todo el seguimiento, con la media, con la promediada es con la que más se ha identificado los sucesos, o sea, corroborando con sucesos reales, ha sido muy evidente los procesos. Sí, como uno tiene que escoger, yo normalmente la tengo en la promediada, porque la verdadera como que se va y para tránsitos me desespera porque es como una mosquita, ¿no? Va y coge para acá y coge para allá y se queda quieta y no, pasa Muy 1000 veces por saltarina, cada punto. como una pulga. Entonces sí, como que me enerva, ¿no? No sé, es parte de esa sensación de Lilith, ¿no? Que me enfurece, ¿no? Y digo, esto no es algo racional, ¿no? En cambio el promediado como que como yo tengo la luna en Virgo, pues a mí me gusta que las cosas pues vayan siempre como en el mismo sentido, ¿no? Ese hecho de que brinque, ¿no? Pero de pronto una luna en Aries dice, no, pues más real, el verdadero, que brinque, ¿no? Y que cambie y que... Entonces, ahí también uno ve el astrólogo, ¿no? Con qué se identifica, ¿no? Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero pues sí, excelente la relación con Venus, ¿no? Un Venus acá bien posicionado porque pues está Venus en Tauro y en la casa 3, ¿no? Ese es el poder hablar de una manera armónica, ¿no? Tener buena voz. Eso es parte de Tauro. Tauro tiene que ver con el chakra de la garganta, ¿no? Y en la casa 3, pues es la comunicación. Volviendo pues al tema de la vergüenza y la desvergüenza. Ah, ustedes también tienen el tema Leo Acuario. Leo Acuario, sí. Eso ya quiere decir a nivel grupal más, ¿no? Porque algunos... Sí, eso es impactante y precisamente yo rara vez estoy con Claudita y ella dijo, te voy a acompañar esta noche. Y cuando empiezan a hablar y resulta que coinciden en el mismo signo, y por ejemplo Sí, tampoco tenemos hijos, entonces fue impactante el escuchar a la claro. pareja anterior. Y es que es la misma cuadratura, ¿no? Sí. Gabriel y Ana tienen en la 2 y la 8, que son casas fijas. Y ustedes están pues muy cerca de la 11 y la 5.
Sí, Aunque sí. pues aquí ya está también en la 6, pero pues En la pues está muy 12, cerca. sí. El aspecto se da de la 12 a la 6. Sí, como casas, sí. Sí, Si como apagamos casa. las cúspides, pues el aspecto es que más fuerte es con Venus, ¿no? Y es que siempre y Sí, también tienen las esquicuadraturas al nodo norte y al nodo sur. Entonces sí, la resonancia entre las dos cartas es bien impresionante. Sí. Y Leo, pues también como Leo se asocia a la casa 5, ahí también pues tienen que ver el tema de los hijos, ¿no? Entonces hay algo que dice con Leo y Acuario, Lilith dice, no, yo no puedo tener hijos porque me los como, ¿no? Lilith se comía a sus hijos, ¿no? Entonces, y pues está Venus, que Venus es lo femenino, ¿no? Entonces es poder disfrutar de la parte venusina de lo femenino y no necesariamente de lo lunar, ¿no? Aunque aquí la luna también está con Lilith, ¿no? En la carta de Claudia, ella tiene las Sí, dos señor. lunas, mejor dicho, tiene y la todas las luna, lunas. sí, y la luna de Clau viene de la casa 5. A ver, pongamos las cúspides y quitemos los aspectos. Sí, mira esto, la luna viene de la casa Ah, sí, 5 el y en regente de conjunción las... con Claro, y en uy, conjunción claro, con Lilith, claro, y Saturno como en toda la cúspide en toda de la la casa cúspide de las 5, 5. que es parecido al otro Saturno que estaba al otro lado que decía. Entonces, sí, sí, ahí ve uno patrones, ¿no? Como que sí hay una tendencia que un Saturno en la casa 5 y todo eso dice, pues no tengo tantas ganas de tener hijos, ¿no? Qué interesante. Claro, ¿no? Y pues claro, para todo el tema de la evidencia y todo esto, esta luna con Lilith en la casa 12, pues, wow, hemos dicho, ¿no? Porque son las dos lunas, ¿no? Quiere decir que tu luna, cuando tú naciste, está en el lugar más lejano que podía estar en tu carta astral, porque eso es lo que es Sí, Lilith, señor. el lugar más lejano en el que puede estar la luna de la Tierra. Entonces tú naciste con la luna efectivamente en ese punto, entonces no es solo el punto que es más lejano, sino que la luna estaba ahí. Entonces, y eso en la casa Sí, 12 pues señor. lo refuerza. Tienes a Palas ahí jugando también en el signo de Géminis, que es la comunicación. Y Palas, si lo asociamos con el elemento fuego, es la espontaneidad. Entonces, poder hablar espontáneamente de temas inconscientes, pues, Sí. mejor dicho, póngale la firma. Así es. Sí, señor. ¿Sí? Wow, sí. Y Y fuera de eso, la Príapo, por luna el es... otro lado, pues está en la casa 6. Entonces uno diría, ¿cuál es la vergüenza? Entonces, de alguna manera, hay una vergüenza en la forma como tú te mostrabas cuando pequeña, con los hábitos que tenías, ¿no? Porque la casa 6 tiene que ver con los hábitos, ¿no? Y Leo es la expresión espontánea. Entonces, cuando uno tiene a Príapo ahí, pues uno pensaría, ¿será que en algún momento te hicieron sentir mal por lo que hacías y por la forma como te expresabas? ¿Sí? Y entonces eso genera un tapar la expresión natural. Y entonces, ¿qué pasa? Al otro lado explota con una evidencia y una capacidad de conectar con otros mundos porque no te dejaron expresar lo que tú querías hacer de una manera consciente, pues te vas al otro extremo. Sí, claro que sí. A mí me gustaba muchísimo el baile, me ha gustado muchísimo el movimiento, me gusta muchísimo. Y me daba pena que me vieran bailar, muy niña. Sí, entonces me encerraba a bailar sola, porque me daba vergüenza. Mira, eso Ujú. es perfecto, y eso debe tener una raíz que pues ya tienes que explorar tú por qué te da pena, ¿no? Porque ahí debe haber algo, en algún momento te hicieron sentir como que, oye, ¿cómo Sí, baila? O yo no sé. regañarme, que son, sí, claro, claro que sí. Ujú. Era mal visto.
para mí. Sí, era mal visto y como la casa 6, o sea, todo lo que tenía que ver con el trabajo cotidiano, entonces todo eso hacía ver mal visto que jugar, que reír, que El expresarse, bailar, así, con el el cuerpo. bailar, expresar con el cuerpo. Sí, entonces me quedé quietica. Claro, y Ujú. mira que la casa 6, pues esta casa 6 Leo, está regido por el Sol que está en Géminis y en la casa 4 que son los padres. Entonces el Sí, señor. ambiente familiar es el que dice, esto no lo debes hacer. Ujú. Sí, señor, así es. Y Marte está ahí, Maravilloso. entonces so pena de Marte, ¿no? O sea, te pego si te veo haciendo eso. Entonces es un peligro, ¿no? Ujú. Ah, sí. Sí, Entender. porque Marte ahí también tiene que actuar y está en Leo, que es espontáneo, entonces Marte, pues cuando actúa en Leo, ¡pum!, de pronto dice, y Leo dice yo mando, entonces dice aquí, no, esto se corta por lo sano, ¿no? Entonces, claro, Así, tiene, tal tiene que, cual, tal cual. sí, entonces, claro, ¿qué va a pasar? Al otro lado estalla la energía y entonces sacas un tercer ojo. Ahí lo bonito de eso es que uno dice, ay, tan malos mis padres que no me dejaron, pero había un sentido ulterior que era el que tú pudieras desarrollar este tipo de Sí, visión, sí, señor, ¿no? totalmente. Entonces ahí todo empieza a tener sentido, Sí, ¿sí? sí, es verdad. Javier, por ejemplo, tiene a todo ese mismo conjunto, pero en la casa 9 que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Y con el conocimiento. La religión. Y Priapo en la casa 3, entonces está activa la casa 3 y la casa 9, ¿no? Que es el eje del conocimiento. Entonces, hay una forma de mostrar el conocimiento que es diferente, ¿no? Y si ustedes ven también la mía de Acuario, mi Lilith también está en Acuario y Leo, Sí. ¿sí? Ah, Entonces, mira. pues mejor dicho, ¿no? En la casa 3 y en la casa 9 entonces es parecida al Lilith Sí. que tiene Javier. Entonces, ahí resonamos los dos. Entonces, Genial. pues, ¿no? Eso mejor dicho, y tengo a Venus ahí al lado de Lilith y tampoco me he casado ni queremos tener hijos, ¿no? Y tengo una relación de 21 años, de 21 años con mi pareja no queremos, ¿no? Por pura voluntad, porque no nos gusta. Parecido. Mm. Sí, Entonces, fantástico, increíble, fantástico. ¿no? Estoy sorprendido, la verdad es que estoy sorprendido. O sea, lo de hoy es maravilloso, las coincidencias. El Sincronía. ¿Y sabes combo. qué me sorprendió? La explicación. Yo, la verdad, no tenía, o sea, la forma tan clara como lo expresas y cómo empieza uno a entender en la carta de uno los conceptos y cómo coincide con la realidad que estamos viviendo. Creo que eso es la maravilla de la astrología. Mm. Sí, por Increíble. eso es que uno se queda enganchado, porque uno dice, Sí, no, es que esto ya, ¿cómo no? no Claro, puede, o sea, eso no, ya pasa de las casualidades, ¿no? Que dice uno, increíble. eso no se puede programar. Total. Sergio, muchas gracias por tu sabiduría. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, muchas Sí, gracias, muchas Maravilloso. Sergio. gracias. Sergio, la verdad es que el tema que estás, o sea, esto me pareció maravilloso, además que nos han llegado bueno, haciéndolo del sincromoon, lo de la luna, eh, los novilunios y los plenilunios se me ha activado, llevamos como 3 meses juntos, a los dos al mismo tiempo se nos ha activado Ceres y Juno. Entonces, yo he estado como investigando todo esto, pero no sé cómo, no, he tenido como muchísimas dudas acerca de cómo interpretarlo. Aquí, este gráfico que sacó Jairo último es una maravilla, porque esto ya le muestra en todo el año dónde va a haber los puntos importantes.
¿no? Entonces, acá veo uno, bueno, esta va a estar cerca, la 7 va a estar en Quirón, ¿no? Esta está muy fuerte, la luna 13 con el sol, con el sol. Ay, mira cómo son con eso. La 15 con el nodo, el Lilith verdadero, esta 17, ¿no? Y entonces podemos ir a mirar acá en los números, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, esta que está tan fuerte, la 13, ¿no? Entonces ponemos aquí 13 y, bueno, es que no tengo prendidos acá los tránsitos, pongamos Sol y Luna. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la 13? Que aquí es la luna nueva de Cáncer. Entonces, la luna nueva de Cáncer a Javier le cae exactamente encima del Sol. El 7 Entonces, de ahí ya noviembre. de entrada uno dice, esta va a ser de las más importantes del año. Sí. ¿No? Qué poderoso. De tu mamá. Por ejemplo, esta 8 va a estar con Júpiter. Entonces, veamos la 8 dónde está. La 8 es la luna llena, por eso está en color blanco, que va a tener al Sol Mm, al lado de Ceres y Juno y al otro sí, lado Júpiter y al otro lado su Júpiter. O sea, esta luna sí. es importantísima. Entonces, esta es una forma rapidísima de ver, de ir a buscar los puntos importantes para el año. Entonces, Genial. eso permite una programación ya a largo plazo. Decir, bueno, entonces tengo que ponerle atención a la época de las lunaciones en Cáncer, ¿no? Cáncer Capricornio, y también a las de esta de acá, ¿no? Libra, la luna llena de Libra Aries. ¿Sí? Aquí está el sol, esta ya pasó, entonces esta es abril 16. Entonces sería ver qué pasó en abril 16 Ah, esa es la para fecha. ver cómo se activó este Júpiter. ¿Cómo podrías interpretar esa activación de Júpiter con Ceres y Juno, que igual en mi carta pues están en oposición? Sí, están en oposición y se activó con la luna. Entonces, Con la la luna, sí. oposición ahí está en la casa 5 que es la creatividad. Y usted es artista, Sí. entonces eso de una vez pues tiene que ver con la parte de la creatividad. Está en el dodecanato de Acuario. Y Júpiter al Ujú. otro lado está en la casa 11, De ¿no? Leo. Que también tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con lo diferente, y está en el signo de Libra, que es el del arte, ¿no? O sea, si hay un signo que tiene que ver con el arte, es Libra, porque Libra está relacionado con Venus, que es el arte, ¿no? Entonces, aquí el arte tiene mucho que ver con el tema de los recursos, que es Ceres. Ceres sería, o sea, yo veo los asteroides como los elementos. Entonces, Ceres es la tierra y Juno es el aire. Tierra y aire, la suma de tierra y aire da objetividad, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su hijo? Pues van a ser hijos objetivos. Es decir, no son hijos físicos, no son hijos vivos, sino son obras de arte. ¿Sí? Y Ok. Júpiter, pues, lo apoya para tener mayor creatividad. Júpiter también es regente de Piscis, ¿no? En las regencias, y Piscis, pues, tiene que ver con la sensibilidad, con la inspiración. Entonces, cuando la luna llena activa esto, pues hay una posibilidad de hacer el salto entre Aries y Libra, o entre Libra y Aries. Es decir, el Sol es la luz, entonces la Libra, que sería la luna, sería la parte oculta, o sea, es la capacidad, el talento interior para crear, que se puede manifestar alienadamente a través de un objeto. Entonces, habría que ver qué estaba produciendo en esta fecha, porque esa producción tiene que ver con esta luna, que después también podemos ver, ¿dónde era que podíamos poner acá las líneas? Diagramas. Hoy.
Acá. No. ¿Dónde era? Líneas. Estas. Sí, entonces, Ay, esto es de... este es bien bonito. Sí, las líneas las pica uno ahí. Sí, en este botón de acá. Y entonces le Qué sale chévere, qué las bonito. rojas, que son las de las lunas llenas, y las negras, las de las lunas nuevas. ¿Okay? De hecho, ahí se ve cómo se mueve la luna, ¿no? Si uno va a contar, esto tiene 13 brazos, que son las 13 lunaciones. Entonces, esto pues, es magnífico. Lindo. ¿Sí? Y para tener una visualización del año completo. Sí, acá. Creo que si se pone seleccionar, le deja a uno solo la lunación, ¿no? Si pico yo acá la 10, entonces me pone la luna en la 10. ¿Sí? Acá puedo ver una por Una una. sola, sí. Una Entonces puedo por poner una. la 1, la 1 es esta luna nueva acá, la 2 está por acá. O sea, es que por eso la estrella, ¿no? Siempre va la luna nueva por un lado y después la luna llena. Y ahí va uno mirando dónde hay coincidencias, pero pues es más fácil tener el mapa completo que hacer este ejercicio, Sí, que cierto. es el que hacíamos pues en Syncromoon, una por una, a ver dónde pega. Entonces digo, no, pues de una a todas. Entonces ya ahí dice uno, no, pues ya, o sea, se ahorra una cantidad de tiempo increíble. Para programar cosas. Wow. Bonito, o sea, Está genial. Ese programa es genial. Esto es una bomba y ya pues después ya podemos ver cómo lo articulamos con todo esto. Porque acá también se ven las mismas lunaciones, pero se le puede ya meter el tema del I Ching. Eso después ya lo miramos de pronto la clase entrante, miramos cómo le ponemos, cómo le agregamos, por ejemplo, a esos Lilith, podemos hacer ese ejercicio. ¿Qué recomendación nos da el I Ching para trabajar esos temas? Ahorita ya pues se nos fue mucho el tiempo, entonces pues no alcanzamos a hacerlo, pero de pronto dejémoslo para la próxima. Genial. Digamos, Sergio, muchas el tema gracias. de Lilith con el I Ching. Súper. Wow, Muchas gracias, Sergio. Gracias. muchas gracias. fantástico. Muy amable y por toda Increíble tu la clase hoy. sabiduría. Sí, Listo. Magia, magia. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. pues No, creamos el Súper. grupo, Maravilloso. creamos el club de los no hijos. Sí, sí. sí, los defensores de no seguir trayendo gente al mundo. Crear el grupo de Muchas los gracias, novios. Sergio. Sergio, y podemos Buenas después noches. Pilas lo a no tener contrario, ¿no? hijos. Pilas a no tener Después hijos. hacemos lo contrario, porque yo tengo 4 hijos, así que... Es por eso, por eso. ¿Cómo va la por vaina? eso. Nosotros tenemos que balancear. Sí, es el equilibrio del grupo. Tener 4 en esta época no es fácil, ¿no? Entonces No. yo digo, toca mirar qué fue lo que pasó. Y de varios países tengo hijos, así que interesante, pues después hacemos un análisis, pues que A ver, sí, cuál es la como un comparación, estudio, ¿no? Porque a unas personas dicen, no, yo hijos, no. Esa Y otro esa dice, puede no, ser una 4, buena. 5. Esa puede ser una buena pregunta, Sergio. Porque al contrario. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, la podemos mirar la próxima vez también. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Si sí hay o no hay. Empezamos con Jorgito y sus 4 hijos. Bueno, Gracias. 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 Gracias, Sergio. Saludos a todos. Excelente todo, Gracias a ¿verdad? todos. Excelente. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Sergio. Saludos. Gracias, muy amable. Chao. Mm. Gracias, Sergio. Feliz noche.